Entonces, vuelve a ser costumbre, no es necesario que abran las cámaras. Voy a presentarles mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, cuando puedan verla? Sí, profe, sí se ve. Listo, vale, muchas gracias. Bueno, como se habrán dado cuenta, la guía tiene un formato un poquitico diferente al que les he estado enviando. Este formato ya fue unificado por la institución educativa, por lo tanto todos los profesores les van a presentar una guía muy parecida a esta. Eh, en este caso, sí, también me pasó aquí. En este caso, pues ustedes van a encontrar aquí la información respecto al número de la guía, al periodo, usted ya es una guía de segundo periodo, el grado, pues por supuesto, el docente. Esto es importante porque, pues bueno, ustedes no tanto, pero los chicos de sexto, séptimo me envían actividades de otras asignaturas, me envían cosas de sociales, cosas de tecnología. Entonces, para que tengan presente que aquí va a estar el nombre del docente al que tienen que enviar las actividades. Y esto que aparece aquí de la fecha inicial y fecha final viene a ser la fecha en la que yo le entregué la guía, que es esta, y la fecha en la que usted tiene para presentarme esa guía. Esta es la fecha máxima para presentar la guía. Por supuesto, usted si termina la guía hoy, pues hoy me la envía, o si no mañana, o pasado mañana, pero hasta este día, hasta el 25, es la fecha máxima de entrega. ¿Listo? Ya saben que después de esa fecha, pues yo tengo una política de cero tolerancia con las entregas tarde y pues los penalizo bastante gravemente respecto a eso, dándoles una nota máxima de 3.2 en el caso de que todo esté muy bien desarrollado. Ejes temáticos, pues en esta guía vamos a hablar del sistema endocrino y el objetivo es reconocer del sistema endocrino sus características y funciones en animales. Es algo bastante sencillo, de hecho, en esta guía no vamos a hablar tanto del sistema endocrino como tal, como, como tal, sino de los sistemas de señalización que utiliza el sistema endocrino. ¿Listo? Aquí al principio les coloco una pequeña introducción diciéndoles pues cuál es el sistema, en qué consiste el sistema endocrino, que son los órganos que secretan unas sustancias que se conocen como hormonas. Ya esto ustedes de pronto han escuchado esa palabra, hormonas. ¿Les suena? ¿Alguien sabe algo de eso? ¿Alguien ha escuchado la palabra hormonas en algún contexto? Sí, profe. ¿Qué han escuchado? ¿Qué se imaginan ustedes que es eso? ¿Alguien tiene alguna idea de pronto? No tienen ni idea. Interesante, vale, vale. Me parece muy, muy interesante esto. Las hormonas son señalizadores químicos que tenemos en nuestro cuerpo, los animales, y las plantas también, y los hongos también, y las bacterias también no tienen. De hecho, todos los seres vivos utilizan señalizadores químicos para diferentes situaciones, diferentes cositas de su fisiología como tal. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Una de las hormonas en animales de las que uno generalmente más escucha es de las hormonas sexuales, que te dicen a ti que, pues de pronto no sé si han escuchado, ese muchacho tiene las hormonas altísimas o tiene las hormonas por el cielo y pues lo asocian a que tiene intereses sexuales muy altos, por ejemplo, o cosas por el estilo. Pues las hormonas, no solamente hay hormonas sexuales, hay hormonas de todo tipo, hay hormonas incluso para la parte de la digestión, hay hormonas para cuando comemos demasiado y se nos sube mucho el azúcar, hay una hormona que se llama la insulina, y la insulina lo que hace es que ayuda a que en la sangre bajen los niveles de azúcar, porque el azúcar en la sangre puede ser muy dañino. Hay hormonas también que nos sirven, por ejemplo, cuando estamos en situaciones de muchísimo riesgo, digamos que estamos en una manifestación y llega el SMAT y empieza a tirarle bala a los manifestantes. Entonces, cuando tenemos esa situación de riesgo, que sentimos el riesgo de que vamos a morir de pronto, se activa una hormona en nuestro cuerpo que se llama la adrenalina. ¿Han escuchado de la adrenalina? Sí, eso tiene que haberlo escuchado en algún momento. ¿Están dormidos o qué? ¿Todos están dormidos? ¿Solo está medio despierta María José? ¡Despierten! Profe, profe, adrenalina es cuando alguien hace locuras, o sea, a lo extremo. Alguien hace cosas Por, raras ahí.
Eso, Alfonso, por ahí va la cosa. O sea, la adrenalina es un tipo de hormona también, es un señalizador que lo que hace es que activa el cuerpo. O sea, si estamos en una situación de riesgo, como la que les mencioné, o de pronto estamos en la montaña rusa y pues esas bajadas son muy rápidas y uno como que se tensiona y como que le da miedo, siente el riesgo, siente el susto, se activa la hormona de la adrenalina, se produce adrenalina en muchísimas cantidades y pues nuestro cuerpo siente como algo raro, como, no sé si me explico. Cuando ustedes, no, yo creo que todos han ido a una montaña rusa o no. Bueno, Sí, profe. o por ejemplo cuando usted llega y le lleva las notas a su mamá al final del periodo y resulta que no entregó ninguna de las actividades y perdió casi todas las materias, usted siente la adrenalina porque sabe que su mamá va a coger el palo y le va a dar con el palo. Entonces, todas esas situaciones de riesgo activan, por ejemplo, esa hormona, pero hay muchas otras hormonas, muchísimas otras. Hay hormonas sexuales que activan, por ejemplo, la parte del engrosamiento de la voz, hormonas sexuales, por ejemplo, que activan también el crecimiento de vello en algunas partes del cuerpo, que activan el crecimiento de los senos en mujeres, la activación de la maduración del útero en las mujeres. Entonces, las hormonas son eso, señalizadores químicos que tenemos en nuestro cuerpo y son producidos en unos órganos, como pues todo en los cuerpos de los animales. Eh, y pues esos órganos son a los que les vamos a prestar un poquitico de atención, además de esto que llamamos hormonas. Ah, otra cosa que se me olvidaba mencionarles, las hormonas no son exclusivas de los animales, ya les dije que hay muchos otros seres vivos que las tienen, por ejemplo, las plantas también tienen hormonas. Hay algunas hormonas de las plantas que sirven para el crecimiento de la planta, hay hormonas que sirven para que la planta abra las flores, hay hormonas que sirven para que los frutos de las plantas maduren. Entonces, eso para que ustedes se den cuenta que dentro del cuerpo de los seres vivos, dentro de todos los seres vivos, hay una gran cantidad de químicos que están haciendo pequeñas acciones que cambian totalmente el comportamiento normal de un organismo. Entonces, pues bueno, esa información. Aquí aparece una pequeña introducción respecto a esto. Y la actividad son estas tres preguntas. La primera es que haga un mapa conceptual donde explique qué es la señalización celular y los diferentes tipos de células implicadas en la señalización, las formas de señalización y ejemplifique con dibujos esos tipos de señalización que estoy preguntando ahí. Por supuesto, toda esa información aparece aquí en la guía. Bueno, esta parte aquí la embarré, esta tenía que bajar aquí en la otra hoja, pero bueno, ahí quedó. Segunda, realice un cuadro comparativo donde explique las principales características de la señalización autocrina, paracrina y endocrina. Ahorita les muestro un poquitico de eso. Y tercero, ¿qué características tiene la señalización por contacto directo entre células? Y qué la diferencia, aquí me falta una tilde, y qué la diferencia de los tipos de señalización presentados en el punto 2. Bueno, entonces, aquí cuando hablamos de señalización celular, aquí se les explica brevemente un pequeño resumen de qué es la señalización celular. Aquí se les habla un poquitico de los diferentes tipos de células, que hay células emisoras, que son las que emiten las hormonas. Miren, ahí están las hormonitas. Y hay otras células que son las células diana, que son las células que reciben a esas hormonas y con base en recibir esas hormonas tienen una respuesta. Y esa respuesta puede ser de diferentes tipos. Puede ser una respuesta, por ejemplo, ahorita al final les daré un ejemplo más gráfico, pero bueno, por aquí, por ejemplo, puede ser una respuesta de esta hormona le está diciendo esta célula le está diciendo con esta hormona, tiene que producir más de esta hormona para que el cuerpo se dé cuenta de que estamos en riesgo, digamos que es adrenalina. Esta célula diana recibe esta hormona y apenas la recibe, la respuesta que hace es producir más de esta hormona y enviar más hormona al ambiente. ¿Listo? Y aquí habla de lo que es una célula diana, no diana, perdón. Las células no diana pues son aquellas que no tienen ese receptor, no reciben a la hormona y por lo tanto no tienen una respuesta. Todas las células son células diana de algún tipo de célula emisora, ¿vale? Sino que algunas células, por ejemplo, no reciben todas las hormonas. Les voy a dar un ejemplo. Digamos, los pulmones. Los pulmones están hechos de células, ¿cierto? Pero, por ejemplo, un pulmón no va a recibir una hormona que diga, pulmón, necesito que te llenes de, no sé, vamos a ver, un ejemplo más específico.
eh, digamos por el cambio de la voz, ¿cierto? Las células Diana para lo del cambio de la voz en los hombres, que cuando somos chiquitas hablamos todo agudito, pero cuando estamos ya en edad adulta hablamos un poco más grueso. Las células Diana están en la garganta, ¿cierto? Porque pues, es ahí donde ocurren los cambios de voz. No va a haber células Diana para el cambio de la voz, para la hormona que te diga que haya cambio de la voz, por ejemplo, en los pies, ¿cierto que no? Porque pues no tiene nada que ver los pies con el cambio de la voz. Entonces, más o menos, no sé si ese ejemplo fue bueno, fue malo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Más o menos me entendieron la idea? Sí, profe. Vale, perfecto. Creo que este café está tenso. Formas de señalización, pues hay diferentes formas de señalización. Aquí más o menos se les explica brevemente las diferentes... Qué mal, aquí me faltó un enter también para bajarlo. Se habla de los ligandos, que son las hormonas, por ejemplo, en el caso del sistema endocrino. Se habla de los receptores, que son lo que les mencionaba que tienen las células Diana. Y la respuesta, que viene a ser, apenas llega la hormona al cuerpo, a la célula, perdón, la célula hace una respuesta, tiene una respuesta, y esa respuesta varía dependiendo del tipo de hormona de la que se trate. Entonces aquí ya les explico brevemente cuál es brevemente, qué es la señalización paracrina, qué es la señalización sináptica. Para la señalización sináptica les estoy mostrando este ejemplo. La señalización sináptica, si lo recuerdan, tenía que ver con la parte del sistema nervioso. Cuando hablamos de sistema nervioso, nosotros hablamos de señalización sináptica, que son los neurotransmisores que se transmiten de neurona a neurona. Eso ya lo vimos en primer periodo, más o menos, que existe una red neuronal por donde se transmiten los mensajes eléctricos. Y señalización autocrina. Aquí yo les muestro unos dibujitos respecto a cómo son las señalizaciones, los diferentes tipos de señalizaciones. La paracrina es cuando una célula emisora, ¿listo? Una célula emisora tiene a la célula diana cerca, por lo tanto, cuando emite sus hormonas, la célula que está cerca recibe la hormona y como es la célula diana, pues emite el mensaje. ¿Listo? Eso es señalización paracrina. La señalización autocrina, como el nombre indica, auto, y ahí creo que esa tilde está mal, es cuando la hormona se produce en la célula, pero no va para otra célula diferente, sino que la hormona vuelve y se mete a la misma célula y se retroalimenta ella misma, ¿vale? Entonces eso puede ocurrir. Hay células que producen señales que ellas mismas reciben y con base en eso siguen produciendo y produciendo y produciendo más hormonas, por ejemplo. Eso también puede pasar. El caso de la adrenalina es uno de estos casos, por ejemplo, en el que se produce y pues puede llegarle a una célula vecina, pero también me puede llegar a mí misma. O sea, a mí misma como célula me llega el mensaje de la adrenalina y entonces me excito totalmente y sigo produciendo más y más adrenalina. Ojo que aquí excitarse no tiene que ver con términos sexuales, sino más bien con términos de que la célula produce en forma masiva más y más y más y más hormonas. ¿Hola? Interpretarlo como forma de emocionarse. Sí, más tiene que ver más con eso, o sea, recibe el mensaje y como que dice, uy, adrenalina, estamos en riesgo, más, y siguen produciendo más y más y más adrenalina, y pues eso puede pasar. Hay otras, bueno, cuando se produce demasiada, por ejemplo, en ese caso particular, a mí me encanta el ejemplo de la adrenalina. Cuando se produce demasiada adrenalina, cuando satura demasiado el sistema la adrenalina, hay otras células que empiezan a recibir ese mismo mensaje, pero son células que tienen una respuesta diferente, que cuando sienten que los niveles de adrenalina son muy altos, lo que hacen es que dicen, uy, este man se enloqueció. Vamos a producir una hormona para calmarlo, para relajarlo, para que se calme, y entonces produce otro tipo de hormona que lo que hace es que cuando llega a estas células que están produciendo demasiada adrenalina, les llega y dicen, ya es momento de calmarnos, de relajarnos, dejemos de producir adrenalina.
Entonces eso es muy bonito, a mí me encanta, esta parte del sistema endocrino me encanta porque, o sea, es como si el cuerpo de los animales, de las plantas, fuera como una fábrica que todo el tiempo está recibiendo y enviando mensajes, y con base en el mensaje que llega o que se envía, pues se toma una decisión dentro del cuerpo, y todo esto ocurre sin que ustedes ni yo estemos dando órdenes de nada. Eso es automático, eso está en automático en cada una de las células de nuestro cuerpo. Bueno, aquí un poquitico respecto a la endocrina, que esta es la que tiene que ver más con el sistema endocrino, con el que vamos a ver nosotros, es cuando la célula emisora produce una hormona, pero esa hormona no llega directamente a la célula que está al ladito, ni a la célula que está aquí pegadita al lado, ni nada por el estilo, sino que se va por el torrente sanguíneo. Nuevamente hablamos de la sangre con la que tanto hablábamos por allá en séptimo, que decíamos que la sangre transportaba oxígeno, que transportaba nutrientes, que transportaba cosas de excreción, pues ahora también transporta hormonas. Entonces, la hormona se produce, digamos, voy a dar un ejemplo sexual, en los testículos del hombre. ¿Listo? Allá se produce esa hormona, pero no tiene el efecto ahí en los testículos, sino que se va por el torrente sanguíneo, viaja, 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 y digamos que llega, por decirlo, llega a la cara. Esta célula es una célula de la cara. Y esa célula, el efecto que tiene, por ejemplo, es producir barba, y empieza a crecer la barba y la barbita, y entonces quedan todos barboncitos los hombres. O es una célula que produce, digamos, en los ovarios de una mujer, y viaja por el torrente sanguíneo y viaja y viaja y viaja y digamos llega a los pechos y entonces produce el crecimiento de los senos, por ejemplo. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el sistema endocrino, ¿vale? La diferencia radica en que viaja por el torrente sanguíneo, no es a la célula que está al lado, no es a la célula que está aquí pegadita, es una célula que está en la quinta porra en términos de células, porque una célula es súper diminuta, imagínense lo chiquita que es una célula, y para que viaje todo ese mensaje por la sangre hasta llegar allá a la quinta porra donde tiene que llegar, pues es algo muy, muy admirable, muy genial, muy chévere. Entonces, esta es la parte de lo que es el sistema endocrino, para que lo tengan en cuenta. Y el sistema señalización por contacto directo es cuando las células están pegadas una al lado de la otra. Esto es muy común, por ejemplo, en plantas. En plantas es muy común que ellas estén pegadas una célula al lado de la otra y que el mensaje se transmita directamente de lado a lado. Porque las plantas no tienen un sistema de difusión de mensajes tan elaborado como nosotros los animales. Sin embargo, pues tienen el xilema y el floema, no sé si ustedes se acuerdan de xilema y floema, es tema de sexto, por donde se transmite alguna información, pero también es muy común que ocurra esto, ¿vale? Ahora, pues aquí el ejemplo que les decía que les mencionaba al final, tiene que ver con esto tenía que ver con lo del... Ay, se me olvidó este ejemplo. Ay, yo se los debo. Este tenía que ver con las células del cáncer, pero ya se me olvidó cómo era el contexto de este ejemplo como tal. Se los debo. Después se los explico más adelante. Pues aquí vamos a leerlo. Dice, una célula inmunitaria asesina natural reconoce a una célula saludable del cuerpo mediante la unión con un marcador propio en la superficie de la célula. NK, bueno, según estoy recordando, hay células natural killer. Profe, asesinas naturales. Sí, pero lo que no me acuerdo es si esta tenía que ver con las células en un proceso que se llama apoptosis, porque, bueno, apoptosis es muerte celular programada, o si tenía que ver con las células del cáncer. Creo que tenía que ver más con las células. Déjenme, no, yo lo investigo y vuelvo y se los explico, o les envío el mensaje explicándoles. En todo caso, bueno, ahorita lo pasamos. ¿Alguna duda respecto a la guía de ciencias naturales? De biología, perdón. ¿Alguna duda con biología o...? No, profe, todo estaba claro. Listo, vale, perfecto. Entonces pasemos a ambiental. Aquí, por ejemplo, se me olvidó colocar las fechas, pero pues las fechas son las mismas de biología.
no se imagine otra cosa. En ambiental, pues el tema que vamos a tratar va a ser alteración de los ecosistemas naturales y vamos a tratar de reconocer factores que causan alteraciones naturales en los ecosistemas. Eso quiere decir que hay cosas que ocurren sin intervención del hombre en la naturaleza y que tienen efectos bastante grandes en el ecosistema. Algunas personas hablan de desastres naturales, pero no son desastres como tal. O sea, en la naturaleza ocurren cosas. Las extinciones son cosas que ocurren naturalmente en los ecosistemas. La muerte de cientos de individuos es algo natural en los ecosistemas. Sin embargo, pues se hace una separación entre estos sucesos que son catastróficos para la vida de las especies, entre los eventos que ocurren sin intervención del hombre y con intervención del hombre. En este caso, la idea es que tratemos la parte de los eventos que ocurren sin intervención del hombre. Aquí les explico brevemente pues, las alteraciones que ocurren de forma biótica o abiótica en un ecosistema, puede ocurrir de forma natural. Las tres preguntas, porque aquí también son tres. Primero, ¿qué significa pérdida de biodiversidad? ¿Cuáles son los principales factores naturales que la causan? Yo aquí les voy a dar unos, pero pues yo los invito, estudiantes de grado octavo, a que ustedes investiguen de pronto factores adicionales y pues puedan explicarlos brevemente en qué consiste cada uno de esos factores naturales que puedan encontrar. Segundo, realice un mapa conceptual con el cual explique en qué consiste cada uno de los factores naturales que generan una pérdida de la biodiversidad y ejemplifique con dibujos. Como les digo, en este caso también pueden utilizar lo que yo les doy acá o pueden hacerlo un poco más grande, un poco más completo, con información adicional que ustedes investiguen en internet o en libros o en donde ustedes puedan encontrar información al respecto. Recuerden que en este caso estamos hablando de naturales, eso quiere decir que no pueden incluir, la contaminación de los ecosistemas y la tala de árboles, porque esas no son alteraciones que ocurren sin intervención del hombre. Por ejemplo, para contaminación interviene el hombre, para tala de árboles interviene el hombre. Entonces, todas en las que intervenga el hombre, en esta guía, al menos en esta, no van en la siguiente guía. Tercero, realice un dibujo de un mapa de Colombia y ubique las diferentes regiones y mencione cuáles son las principales causas de la pérdida de biodiversidad en cada región. Por supuesto, aquí estoy hablando de causas naturales, ¿no? Entonces, usted va a hacer el dibujito de Colombia, va a ubicar la región andina, la pacífica, la amazónica, todas las regiones, y usted va a decir, bueno, en esta región lo más común es que de forma natural la pérdida de biodiversidad puede ocurrir de esta o de esta otra manera, teniendo en cuenta pues, las características bióticas y abióticas de cada una de las regiones. ¿Listo? Este es un trabajo que requiere un poquitico de su malicia indígena, de su conocimiento en el tema, de su comprensión del tema como tal, porque ustedes cuando se vayan a internet, porque algunos lo hacen, van y buscan en internet, mapa de Colombia, sitios con pérdida de biodiversidad, ahí les va a aparecer la tala de árboles en el Amazonas, la tala de árboles en el Chocó, incendios forestales en la Orinoquía, pero esas cosas no necesariamente son naturales, muchas de ellas son por intervención humana. Bueno, listo. Ahí pues les toca pensar, muchachos, aquí les toca es pensar. Entonces, ¿qué alteraciones naturales les incluí yo en esta guía? Pues las inundaciones, aunque algunas inundaciones tienen que ver con cosas que ha hecho el hombre, por ejemplo, cuando un ser humano va y tala un bosque y tala todos los bosques alrededor de un río, pues eso hace que el suelo se vuelva menos permeable al agua, o sea que no pueda entrar fácilmente el agua al suelo. Y cuando hay época de lluvia, pues el nivel del río sube y pues, causa los daños que causa. Como por ejemplo aquí en el dibujo vemos cómo el pueblo se llenó de agua y que no hay ni un arbolito ahí alrededor. Entonces eso más o menos le da una explicación. Ahí les hablo brevemente de lo que son las inundaciones naturales, las causas naturales de las inundaciones. ¿Listo? Incendios forestales también. Explico brevemente qué son los incendios forestales y cuáles son las condiciones que
que hacen que se produzcan de forma natural, ¿no? Porque los incendios forestales no necesariamente es porque un ser humano fue y quemó allá el bosque, sino que también hay condiciones naturales que hacen que un sitio sea más propicio para que ocurran estas cosas. ¿Listo? Deslizamientos de tierra también es otra de las situaciones que ocurre de forma natural en la naturaleza, de forma normal en la naturaleza. Y pues las condiciones que dan, bueno, las causas de estos deslizamientos de tierra también se explican aquí obviamente respecto al clima, terremotos, la intemperie también, la erosión, los volcanes, incendios forestales pueden generar también deslizamientos de tierra. ¿Listo? Y eso es la guía ambiental. ¿Alguna duda, alguna inquietud respecto a esta guía? Si la pregunta es, profe, ¿hasta cuándo? Pues hasta la misma fecha de biología, 25. Listo, vamos entonces a la siguiente, que es la de fisicoquímica. Lo mismo, la fecha hasta el 25. En este caso, el tema que se va a tratar es sólidos, líquidos y gases. Este es un tema que ustedes han visto desde hace rato, pero la cosa aquí en octavo es que vamos a hablar de la teoría cinética como una explicación de cómo las moléculas se comportan en los diferentes estados de la materia. Esto ya lo hemos tratado muy por encima en grado sexto, sin embargo ahora lo vamos a tratar un poquitico a mayor profundidad. En esta guía no tanto, pero en la guía que viene vamos a hablar de cinética de gases, que es prácticamente el tema más goloso de lo que tiene que ver pues con sólidos, líquidos y gases. Es el tema más interesante. Entonces aquí les explico brevemente que la materia pues tiene sus tres estados. Bueno, hay más estados, está el plasma, bueno, hay otros estados, pero pues nosotros vamos a trabajar los básicos, que son sólido, líquido y gaseoso. Y pues esos estados de la materia tienen una razón de ser. La razón de ser es que hay moléculas, como ustedes ya saben, toda la materia está compuesta de átomos y de moléculas, y ustedes ya saben que hay enlaces químicos entre esas partículas y todas esas cosas que ustedes ya aprendieron en la guía 1 más o menos, y lo que han aprendido pues en guías anteriores. Entonces resulta que cada uno de los estados de la materia tiene una característica diferente en las moléculas que lo componen, o en los átomos que lo componen. Y eso pues lo vamos a trabajar muy brevemente en esta guía. Primera pregunta, son tres también. Realice un mapa conceptual donde explique cómo es la cinética o movimiento, comportamiento de las moléculas en los diferentes estados de la materia. Por favor, no me vaya a dibujar un cubito de hielo, no me vaya a dibujar un vaso con agua, no más. La idea aquí es que ustedes me hablen de las moléculas que están dentro de la sustancia, no que ustedes me digan qué cosa es un sólido, qué cosa es un líquido y qué cosa es un gas, porque eso ya se supone que lo saben desde hace rato. Lo que tienen ustedes que decirme es cómo se comportan las moléculas y los átomos que hay dentro de un sólido, dentro de un líquido y dentro de un gas, que es lo que pues, se explica en esta guía. Segundo, realice un dibujo con el cual explique cuál es el efecto que tiene el calor y la temperatura en las diferentes moléculas que componen una sustancia. ¿Listo? El calor y la temperatura tienen un efecto dentro de las sustancias, ustedes ya lo saben. Tanto así que si cojo un cubito de hielo y lo caliento, el cubito de hielo ya deja de ser sólido y se convierte en otra cosa, ¿cierto? O lo mismo, si yo tengo un vaso con agua y lo llevo a la estufa y lo dejo ahí calentándose y que se caliente, ustedes saben que eso también tiene un efecto, el calor tiene un efecto en el agua y lo convierte en otra cosa. Entonces la idea es que ustedes aquí expliquen qué es lo que pasa con las moléculas que hay dentro de la sustancia. Aquí también hay, esa palabra vuelve a tener sentido, la palabra de la excitación en términos atómicos tiene muchísimo que ver, porque se refiere a cuando los átomos vibran. Los átomos no están quietos, los átomos dentro de la materia no están quietos, incluso dentro de un sólido, los átomos no están quietos, los átomos están vibrando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque los átomos están compuestos de electrones, si ustedes se acuerdan, y los electrones no están quietos en un lugar en el espacio, sino que se están moviendo todo el tiempo, y como se están moviendo, eso genera una pequeña vibración. Entonces, cada uno de los átomos puede estar más o menos excitado dependiendo de la cantidad de energía que le esté ingresando, ¿vale? ¿La energía en qué sentido? En forma de calor. El calor es una de las formas de energía que hay
en el universo. Y esto lo vamos a comprender un poco mejor en el tercer periodo cuando estemos hablando de termodinámica. Entonces, aquí la idea es que ustedes hagan el dibujo y en ese dibujo usted va a explicar cuál es el efecto que tiene el calor y la temperatura en las moléculas que componen una sustancia. Y tercero, realice un dibujo de cosas de tu vida cotidiana, cosas que haya en su casa, cosas que haya en el mercado o en algún sitio que usted conozca, donde presentes diferentes estados de la materia y representa cómo sería la cinética de sus moléculas según lo aprendido en la lectura. Ojo aquí, porque lo que hicieron el año pasado algunos estudiantes era que iban y me dibujaban, por ejemplo, una taza y me decían, esta taza está en estado sólido, pero pues yo ya sé que esa taza está en estado sólido. Yo le pregunto a un niño de tercero de primaria y él también me dice, ah, sí, esa taza está sólida. O me mostraban también un charco con agua, me dibujaban un charco con agua y pues, uno va y le dice a un niño de tercero de primaria, bueno, ¿esto qué estado, en qué estado está? También te dice, eso está en estado líquido. Aquí la pregunta no es qué son sólidos, líquidos o gases, aquí esa no es la pregunta. Aquí la pregunta es, ¿cómo es la cinética de las moléculas? Ustedes a esta altura ya saben que la materia está compuesta de átomos, que los átomos cuando se unen forman moléculas que hacen enlaces químicos. Y entonces aquí la idea es que ustedes me expliquen cómo es que esas moléculas y esos átomos dentro de la materia se comportan. Bueno, para explicarlo está esta pequeña guía, es muy, mire cómo es de corta, es que esto no es nada, prácticamente. Y aquí, pues se da un pequeño resumen de lo que son sólidos, líquidos y gaseosos. Aquí está lo que son. O sea, esto es la información que ustedes deben traer desde primaria, ¿vale? Y acá más adelante ya se explica un poquitico cómo es el comportamiento de las moléculas en cada uno de los estados de la materia. Por ejemplo, en el estado sólido, las moléculas o los átomos están muy compactos los unos con los otros, están muy cerquita, están tan cerquita que casi ni se mueven los átomos y las moléculas que se componen. No se mueven, no se deslizan entre ellos. A duras penas si vibran ahí cerquita entre ellos, ocurren vibraciones, pero no se están moviendo casi los átomos y las moléculas. Eso es muy común en el estado sólido, porque el estado sólido tiene una característica que es que mantiene una forma fija. La forma de los sólidos es constante, relativamente constante, a menos pues de que uno le dé un martillazo a un sólido o pues que haga algún tipo de cosa como calentar un sólido, también puede hacer que la forma cambie. Pero por lo general un sólido en estado natural pues tiene esta característica en sus moléculas. Unas moléculas están muy juntas las unas de las otras, casi no se mueven, casi no interactúan. El mayor movimiento que hacen es de pronto la vibración entre ellas, pero no más que eso. ¿Listo? En el estado líquido ya ocurren cosas diferentes, porque en este estado las moléculas sí se pueden mover las unas con respecto a las otras. En el estado líquido las moléculas fluyen, se chocan entre ellas, pero medio se mueven entre ellas. Por eso es que los líquidos son fluidos. Por eso es que si usted coge un líquido y lo cambia de un recipiente a otro, pues el líquido toma la forma del recipiente que lo contiene, porque las moléculas están un poquitico más separadas entre ellas y están tan separadas pues que pueden darse el lujo de deslizarse, de moverse, de estar pues relativamente lejitos, no como los sólidos que tienen que estar uno al lado del otro y pegadito. Y finalmente los gases, que estos son los más relajados de la vida, porque los gases, estos ni siquiera pues están cerca los unos de los otros, sino que se están moviendo de forma aleatoria y dispersa por todo el material que los contiene. Por ejemplo, dentro de sus casas en este momento, ahí alrededor suyo, hay una enorme cantidad de gases que se están moviendo por todo alrededor en su habitación, que se están moviendo por todo alrededor en la parte externa de su habitación. Entonces los gases son un poquitico más entrópicos, un poquitico más desordenados, por así decirlo. O sea, les da por correr a altas velocidades y por moverse por todo el espacio que los contiene. Para poner un ejemplo así más de su vida cotidiana, hagamos de cuenta que estamos en un salón de clase, ¿listo? En un salón de clase como en el que estábamos viendo clases nosotros normalmente.
Y digamos que en ese salón nosotros tenemos a 100 estudiantes metidos. Si nosotros tuviéramos a 100 estudiantes metidos dentro de ese salón de clase, seríamos como un sólido. ¿Por qué? Porque los estudiantes no podrían ni moverse casi en ese salón de clase. ¿Listo? Pero digamos que al mismo salón de clase, en vez de 100 estudiantes, le metemos solamente 50. Si le metemos 50 estudiantes, pues los estudiantes van a poder moverse dentro del salón y van a poder ir de un lado a otro, un poquitico apretaditos, pero pues igual se van a poder mover y van a poder trasladarse de un lado al otro del salón. Eso sería como el estado líquido. Y finalmente, para el estado gaseoso, en lugar de meter 100 o 50 estudiantes, metemos a 10 estudiantes. Y esos 10 estudiantes pues no se la pasan caminando de un lado a otro del salón, se pueden mover libremente, pueden ir hacia adelante, hacia atrás y nada se les va a interponer el camino porque hay muy pocas personas que estén ahí interactuando. En el caso pues de los átomos hay muy pocas moléculas o átomos que estén interactuando ahí en ese mismo espacio, ¿vale? Por lo tanto la densidad es menor, el volumen es menor. El volumen es mayor, perdón. Listo, esto es más o menos la guía de físico-química. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? No, profe. Perfecto, muchas gracias. Entonces continuemos con esta guía que es la de ética. Esta es muy sencilla. En ética, pues sí, está toda la información acá. El tema es: con mi entrega mejoro mi sociedad. El objetivo de aprendizaje es reconocer el valor de la entrega y la persistencia para alcanzar mis objetivos. La actividad es un poquitico más larga que la actividad de ambiental, tiene más preguntas por lo menos, tiene 6 preguntas, pero son cositas pues de autoconocimiento también, es más de ustedes con usted mismo. Primero, ayudas en los quehaceres de la casa. Bueno, creo que esto no les toma demasiado tiempo. ¿En qué quehaceres ayudas sin que te digan? Cuando inicias una actividad, ¿la terminas o la dejas a medias? Estas son preguntas como para autorreflexión, ¿no? Como para que ustedes más o menos se den cuenta si de la forma en la que intervienen en casa, si tiene un efecto realmente importante en las necesidades del hogar. Recuerden que la casa no es solamente mi mamá tiene que organizarlo todo, mi papá tiene que hacerlo todo, y yo simplemente tengo que ver videos en YouTube o ponerme a jugar con mis compañeros o cosas por el estilo. En la casa también hay cosas que usted puede hacer y que pues que es importante que ustedes lleven a cabo con entrega. Bueno, vamos al segundo punto: buscar en el diccionario el significado de las siguientes palabras: persistencia, entrega, compartir, egoísmo, bondad, apertura y desprendimiento. Estas palabras tienen relación con el tema, con lo que tiene que ver con la persistencia, la entrega y pues simplemente es como para que conozcan los significados para aquellos que de pronto no los conocen. ¿Con quiénes debemos vivir más el valor de la entrega? Pues es una reflexión también respecto a su círculo personal, a su círculo más cercano. De pronto en casa yo debo vivir el valor de la entrega pues con mi familia por tal o tal razón, o debo vivir el valor de la entrega de pronto, no sé, con mis amigos porque mis amigos son lo máximo, o con mis vecinos porque pues la vida en sociedad es importante, o bueno, no sé, ahí ya es un poquitico más a términos personales. ¿Por qué es importante entregar y entregarnos al servicio de los demás? Esto tiene que ver con la parte de la sociedad, porque es importante mantener pues, buenas relaciones de entrega al vivir en sociedad. Y respecto a esto, pues también creo que un importante ejemplo de eso es lo que estamos viviendo en este momento en el país, con lo del paro nacional. Que hay diferentes puntos de vista, ¿no? Y algunas personas dicen, no, sí, la gente que está haciendo el paro pues tiene la razón y pues eso beneficia a la sociedad como tal, y hay otras personas que dicen, no, la gente que está haciendo paro no tiene la razón y eso no beneficia a la sociedad. Entonces ya ahí es generar un poquitico de criterio propio. ¿Será importante realmente entregarnos al trabajo en sociedad, al servicio social? ¿Será realmente importante?
¿Será que nosotros vamos a necesitar de las demás personas dentro de la sociedad o nosotros vamos a trabajar por nosotros solos y a ver nada más por lo que nosotros concierna? No sé, eso ya es decisión de cada uno. En lo personal yo considero que es importante mantener eh, pues una buena relación en sociedad, básicamente porque no somos buenos para todo, nosotros no somos buenos para todo y siempre vamos a necesitar de la ayuda de otras personas y siempre otras personas van a necesitar de nuestra ayuda. Entonces, si compartimos nuestras fortalezas con la sociedad, pues podemos crear una sociedad mejor. Es lo que yo pienso. Hay personas que dicen, no, yo conmigo mismo puedo y yo solito hago todo y yo solito puedo hacerlo todo y qué tal es, pues bueno, es un pensamiento, es una forma de ver la vida, es respetable. Sin embargo, pues no es tan práctico como tal, es un esfuerzo mucho mayor. Bueno, y quinto, ¿en qué aspectos de la vida escolar encuentras ejemplos de persistencia en la entrega? Esto pues yo creo que tiene que ver más o menos con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? De estudiantes que se les entrega la guía y la guía se queda guardada no sé, en el celular durante meses y meses y la última semana ya dicen, profe, ¿yo qué le debo? Entonces hay persistencia en el trabajo y persistencia en la entrega. ¿En qué aspectos de su vida usted lo encuentra? Dibuje los ejemplos de persistencia en la entrega dentro de su vida. Y sexto, complete el cuadro de conceptos como el siguiente. Escribe los valores que se relacionan con el valor de la persistencia y la entrega. Entonces, aquí colocamos la persistencia y la entrega y ustedes aquí me colocan qué valores creen ustedes que están relacionados con esto. Bueno, aquí una pequeña lectura, esto es que ni siquiera es lectura, es un pedacito ahí, un párrafo nomás, como para reflexionar un poquitico, y una caricatura en la que se muestra un poquitico lo que viene a ser la persistencia, ¿no? Si usted se rinde fácilmente, pues puede ser que no obtenga beneficios de una persona que no se rinde y que es persistente en su trabajo. En este caso lo representamos con diamantes, pero esto aplica para muchos aspectos de la vida, como por ejemplo la educación. Ustedes, pues bueno, la educación es algo supremamente importante. Hay personas que se rinden a mitad del camino y dicen, a mí eso no me va a servir para nada, yo lo que quiero es ganar plata y ponerme a trabajar. Y pues también puede ser que les funcione y que lo vivan bien. Pero, por ejemplo, la persistencia en la educación te abre otro tipo de puertas, no solamente económicos, sino también de conocimiento, de autoconocimiento y de mayor comprensión del mundo. Y eso, pues, algunos, al menos a mí, me trae mucha satisfacción personal. Aunque en lo económico no soy millonario, pues en lo personal sí soy muy feliz. Y pues bueno, ustedes también podrían llegar a hacerlo, bien sea de la forma económica, como este buen hombre que va a conseguir mucho dinero por diamantes, o de la forma pues, de la vida como tal. ¿Alguna duda, alguna inquietud en la guía de ética? ¿No hay dudas? No, profe. ¿Todo está claro? Listo. Entonces, muchachos, voy a compartirles por aquí, por el chat, la asistencia. Por favor, empiecen a llenar la asistencia. Yo voy a dejar de compartir la pantalla y detengo la grabación.